El mundo que conocíamos hasta hoy, ese que se basaba en tratados, firmados con plumas de oro y apretones de manos, frente a las cámaras, acaba de desaparecer. Mientras usted duerme, mientras usted trabaja, para pagar una inflación que no da tregua, los cimientos de la seguridad nuclear global se han derrumbado por completo. Olvida todo lo que te han contado sobre la paz estratégica en los canales de noticias convencionales. Lo que vas a escuchar hoy no es una noticia más, es el acta de defunción de la seguridad mundial tal como la conocíamos desde el fin de la Guerra Fría, mientras los medios tradicionales te distraen con nimiedades políticas y farándula. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acaba de soltar una bomba diplomática que deja a Occidente sin escudo protector. El tratado START ha muerto oficialmente. Fíjate bien en esto. No es una pausa temporal. No es un simple berrinche político para ganar tiempo en la mesa de negociaciones. Es el inicio de una carrera armamentística sin frenos, donde el único límite es la capacidad de producción de ojivas. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a revelar el movimiento técnico-militar que Rusia ya está preparando en las sombras. Una respuesta que nadie, absolutamente nadie, se atreve a mencionar en las noticias de la noche por miedo a generar un pánico masivo. La pregunta no es si habrá una escalada, sino cuánto estamos dispuestos a perder cuando los misiles ya no tengan límites escritos en papel. Imagina por un segundo que vives en una comunidad donde la única regla que impide que tu vecino te apunte con un arma cargada a través de la ventana ha sido triturada y tirada a la basura. Eso es exactamente lo que acaba de pasar a escala planetaria. Rusia ha decidido, de manera irrevocable, que ya no está sujeta a ninguna obligación simétrica. ¿Por qué hemos llegado a este punto de no retorno? Porque las políticas de la administración Biden han sido calificadas por el Kremlin como extremadamente hostiles, cruzando líneas rojas que antes eran sagradas. Moscú intentó mantener la calma durante meses. Incluso, fíjate bien, Vladimir Putin propuso en el 2025 seguir respetando los límites de forma voluntaria hasta el año 2026. Pero el silencio de Washington fue la respuesta definitiva. Ese silencio ensordecedor fue interpretado como un cheque en blanco para la destrucción del tratado. Ahora, el oso ruso asume que ya no hay promesas que cumplir ni inspecciones que permitir. Esto cambia tu seguridad ahora mismo, porque la transparencia se ha convertido en secreto militar absoluto. Ya no sabremos cuántas ojivas están apuntando a las capitales europeas, ni en qué estado de alerta se encuentran. Las medidas destructivas de Estados Unidos han hecho que la aplicación del tratado fuera contraproducente para la supervivencia de Rusia. La estabilidad que reinaba desde los años 90 se ha evaporado en una tarde de comunicados oficiales. Pero mientras en los despachos de Moscú y Washington se rompen papeles históricos, en el barro y la sangre del frente, la situación es todavía más dramática. Lo que Occidente no quiere que veas, lo que los mapas de la OTAN intentan maquillar, es que la línea de defensa ucraniana, en el sector de Juliopoli, se ha desmoronado. Se ha producido una ruptura significativa tras un asalto de infantería rusa que logró ampliar la zona de control en 800 metros en cuestión de horas. Pero eso no es lo más grave para el mando en Kiev. En la aldea de Sterukrenka, los soldados de asalto rusos ya han desplegado sus banderas, confirmando que los edificios residenciales y los puntos de observación han cambiado de manos definitivamente. Estamos hablando de un avance de hasta 3 kilómetros al oeste de Juliopoli. ¿Entiendes la magnitud de este movimiento? Esto ya no es una guerra de posiciones estática, donde se pelea por una trinchera durante meses. Es una demolición controlada de la logística ucraniana en un sector que se consideraba un muro inexpugnable. Si Juliopoli cae por completo, el camino hacia la ciudad de Zaporizhia queda peligrosamente expuesto, y las arterias de suministro para todo el sur se verían cortadas. La bandera rusa ondeando en Sterukrenka es el símbolo de un cambio de ritmo en la guerra que muchos se niegan a reconocer. ¿Ciudades sin luz o ciudades en llamas? La respuesta es ambas, y la realidad es mucho más oscura de lo que reportan los corresponsales occidentales. El último informe del Ministerio de Defensa ruso es aterradoramente preciso y revela una estrategia de asfixia total. En las últimas 24 horas, las fuerzas aeroespaciales han atacado las arterias vitales del complejo militar industrial ucraniano, las instalaciones de infraestructura de combustible y energía. Sin estas instalaciones, la maquinaria de guerra se detiene. Fíjate bien en sin energía. Los tanques no pueden ser reparados, los drones de última generación no pueden cargar sus baterías, y las fábricas de municiones se convierten en cementerios de metal. Además,
Rusia ha golpeado con precisión quirúrgica las bases de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance. Esos mismos drones que Kiev intentaba usar para golpear la infraestructura profunda de Rusia, ahora son cenizas antes de despegar. La pregunta que te hago, y que debería preocupar a todos los líderes europeos, es simple. Si la energía se apaga para el ejército más subsidiado del mundo, ¿cuánto tiempo crees que tardará en colapsar el sistema de vida del ciudadano común en el resto de Europa si el conflicto sigue escalando? Estamos viendo una desmilitarización energética en tiempo real. Fíjate bien en lo que te voy a decir ahora, porque lo que viene en el acto 6, sobre el matadero de hierro, te va a dejar el corazón frío. Estamos entrando en una fase donde la información es la única moneda con valor real. Pero antes de seguir, si eres de los que no se conforman con la versión oficial masticada y procesada por las grandes corporaciones, si buscas la verdad cruda que hay detrás del telón de la geopolítica, dale un me gusta a este video ahora mismo. Es la única forma que tenemos para que el algoritmo no nos silencie y para que esta comunidad de pensamiento crítico siga creciendo. Y suscríbete, activa la campana, porque mañana podrías despertar en un mundo con reglas completamente diferentes, y aquí seremos los primeros en decirte cómo proteger tu patrimonio y tu seguridad. ¿Crees que la ruptura del Tratado START es el paso previo inevitable a un conflicto directo entre potencias? ¿O crees que todavía queda una salida diplomática? Deja tu comentario abajo, porque tu opinión es el motor de Impact Front. Fíjate bien, los leo a todos, porque aquí la comunidad es lo primero. 1,400 soldados. Quiero que escribas ese número en tu mente y trates de visualizarlo. 1,400 seres humanos perdidos en todos los frentes en solo 24 horas. Es una cifra que estremece cualquier sensibilidad. Una sangría que el mando militar ucraniano parece ignorar mientras continúa enviando refuerzos frescos a zonas que se han convertido en verdaderas picadoras de carne, como el sector de Konstantinovka. Allí, en el barrio de Nakolovka, los operadores de drones FVS están haciendo algo que nunca habíamos visto en esta escala. Están cazando vehículos blindados a plena luz del día, con una precisión que anula cualquier intento de repliegue. Ya no hay lugar seguro para el blindaje occidental, pero fíjate en este dato técnico que casi nadie menciona: el sistema de defensa aérea ucraniano Buk, que se suponía era el guardián de los cielos en la región de Zaporilla, fue localizado y vaporizado por una munición merodeadora rusa a 13 kilómetros de la línea de combate activa. Esto significa que Rusia tiene ojos en todas partes y que su tecnología de saturación está ganando la partida del gato y el ratón. Si tus defensas antiaéreas son destruidas a esa distancia, tu ejército está operando a cielo abierto, esperando el siguiente impacto. Muchos analistas de sillón decían que el frente estaba estancado en un punto muerto, pero qué equivocados estaban, y que poco conocen la doctrina de desgaste rusa. En el sector de Seversk se ha producido un hito tecnológico. Un dron FVS ruso logró interceptar y destruir en el aire a una Baba Yaga ucraniana. Este dron gigante, que suele operar de noche y era el terror de las trincheras rusas, ha caído. Resultado inmediato, a las fuerzas rusas están aumentando su control al sur de Zakatnawai, avanzando 2 kilómetros adicionales hacia Krivaya Luka. Al mismo tiempo, en la zona de Krasnoarmysk, la situación es igual de crítica para los defensores. Las tropas rusas han tomado nuevas posiciones estratégicas tras avanzar 1 kilómetro al oeste de Rodinskoye, cerca de la mina abandonada de Zaporilla. Fíjate bien, en el patrón ANES están ganando terreno metro a metro, mientras sus sistemas de defensa aérea reportan haber interceptado en un solo día 8 bombas guiadas, 22 cohetes de los tan aclamados HIMARS y 139 drones ucranianos. La superioridad técnica en el campo de batalla se está volviendo incontestable. Y el mito de la invencibilidad del armamento OTAN se está desmoronando junto con las líneas de suministro de Seversk. Aquí está lo que nadie te dice en los informativos de las 6 de la tarde. El secreto que los servicios de inteligencia están discutiendo a puerta cerrada, la terminación del Tratado START, le da a Rusia una vía libre total para desplegar lo que el Kremlin llama contramedidas técnico-militares decisivas. ¿Qué significa esto en lenguaje real? No se trata solo de fabricar más misiles de los que ya tienen. Significa el despliegue de nuevas tecnologías de saturación, ojivas de maniobra hipersónica y sistemas de defensa que no tienen que rendir cuentas a ningún inspector internacional. Moscú ha dicho oficialmente que actuará con responsabilidad y prudencia, pero también ha dejado claro que su política ofensiva estratégica se basará en un análisis exhaustivo
de la política militar estadounidense. Imagina por un momento el despliegue de los misiles Sarmat o el sistema Vanguard sin ningún tipo de límite numérico. La sombra de una nueva generación de armas estratégicas, invisibles a los radares actuales, acaba de cubrir por completo el continente europeo. Rusia está formulando su respuesta técnica ahora mismo, y es una respuesta diseñada para mitigar cualquier amenaza a su seguridad nacional de forma definitiva. El equilibrio del terror ha vuelto, pero esta vez, sin reglas. No cometas el error de pensar que todo esto solo pasa en las trincheras lejanas de Donetsk o en los laboratorios de Moscú. Cada misil Neptune derribado, cada planta de energía atacada en Ucrania y cada tratado nuclear que se rompe tiene un efecto directo y brutal en el precio que tú pagas por el pan, la luz y el combustible. La inestabilidad estratégica no es solo un concepto académico, genera un miedo paralizante en los mercados globales de energía. For Gabe Bean. La ruptura del orden nuclear mundial significa que los presupuestos de defensa de tus propios gobernantes se van a disparar en los próximos meses. Y adivina de dónde saldrá ese dinero. Exacto, saldrá de tus impuestos, de los servicios públicos y de tu capacidad de ahorro. Estamos viviendo una reconfiguración total de la economía de guerra donde el ciudadano común, tú que me escuchas, es el que termina pagando la factura de los tratados rotos y de la soberbia diplomática. Cuando el cielo se llena de drones y las embajadas se cierran, la economía es la primera víctima civil. La inflación que ves hoy es solo el prólogo de lo que viene. Si la situación estratégica no se estabiliza, Rusia afirma que se mantiene abierta a explorar maneras de estabilizar la situación, pero la puerta de la diplomacia se está cerrando con una velocidad alarmante. Hemos pasado de la era de la diplomacia de las palabras a la era de la diplomacia de los hechos consumados en el terreno, con 1.400 caídos por día y el tratado nuclear más importante de la historia reciente en el cubo de la basura. El mundo se ha convertido en un lugar mucho más peligroso que hace apenas unas horas. La pregunta final que te dejo hoy, y quiero que la pienses con mucha calma antes de irte a dormir, es esta. ¿Estamos presenciando simplemente el fin de una era diplomática, o estamos siendo testigos del nacimiento de un conflicto a gran escala que nadie, absolutamente nadie, podrá detener una vez que los motores de los misiles estratégicos se enciendan? Quédate muy atento a este canal, porque la información que publicaremos en el próximo video será vital para que entiendas qué pasará con tu dinero, con tu seguridad y con el futuro de tu familia. Mantente alerta, mantente informado y sobre todo, mantén la calma en medio de la tormenta. Gracias por estar ahí, por ser parte de esta resistencia informativa. Les envío un fuerte abrazo de paz en estos tiempos de guerra. Nos vemos en el próximo impacto.